Cristóbal Colón no descubrió América, la invadió. Era 1492. Cristóbal Colón llegó a un continente donde ya vivían más de 60 millones de personas. Sociedades completas, con lenguas, culturas y ciudades florecientes. Pero en menos de una década, el 90% de los taínos había desaparecido. ¿Cómo ocurrió? Trabajos forzados, hambre, enfermedades que arrasaron poblaciones enteras y para quienes se resistían, castigos brutales. Colón llegó a usar perros entrenados para cazar seres humanos. Pero lo más perturbador está en sus propios diarios. Allí escribió: regalé niñas de 9 años a mis hombres. Son dóciles como burros. El descubrimiento fue en realidad una tragedia. Cientos de miles murieron. Millones fueron sometidos. Entonces, ¿por qué seguimos celebrándolo como héroe? Porque los imperios escriben la historia y en su relato borran sus crímenes. Pero la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Desde que existiera Nicaragua, un jefe indígena tendió la trampa más brutal contra los españoles. Su nombre era Diriangén, y lo sigue temiendo la historia. Cuando Gil González Dávila llegó a las costas de Nicaragua en 1522, venía con armas, caballos y la cruz. Quería conquistar tierras y almas, pero lo que no sabía era que alguien ya lo estaba esperando. Su nombre era Diriangén, jefe guerrero, estratega y leyenda viviente entre los chorotegas. Cuando los españoles le ofrecieron oro, religión y sumisión, él les dijo: ni me vendo, ni me arrodillo. 5 días después, 5,000 guerreros aparecieron entre los árboles, cubiertos en barro, armados con lanzas de obsidiana, rodeando a los conquistadores como jaguares en la selva. La emboscada fue brutal. El mensaje fue claro: Nicaragua no se entrega sin luchar. Los españoles huyeron. Diriangén desapareció entre los volcanes. Nunca lo capturaron. Nunca se arrodilló, y hasta hoy, su nombre es un eco de resistencia. Cacique Diriangén no murió en batalla, ni fue capturado por los españoles. Simplemente desapareció. Después de años de resistencia feroz en las montañas del sur de Nicaragua, los cronistas dejaron de mencionarlo. ¿Fue asesinado? ¿Se escondió? ¿O se convirtió en leyenda viva? Lo que sí sabemos es que su espíritu nunca se rindió. Fue uno de los primeros en decirle no a los conquistadores, y lo hizo de frente, sin miedo. Mientras otros aceptaban bautismos, Diriangén dijo: tenemos nuestra propia religión, no queremos la de ustedes. Ese rechazo fue más que palabras. Fue el inicio de una guerra espiritual, cultural y física. Diriangén organizó emboscadas, huyó a las montañas y desafió al imperio más poderoso del mundo en su propio territorio. Hasta el último día, nunca se doblegó. Y aunque los españoles intentaron borrar su nombre, hoy, Diriangén sigue vivo en cada danza, en cada tambor, en cada grito de libertad. Su historia no está en los libros, está en la sangre de un pueblo que aún resiste. El 21 de agosto de 1685, William Dampier y más de 400 piratas desembarcaron cerca del Realejo y, por un estero, avanzaron rumbo a León de Nicaragua para saquearla. La ciudad apenas contaba con 50 soldados que pronto fueron superados. En medio del caos se alzó una mujer, doña Paula del Real, suegra del gobernador. Con un tambor recorrió las calles, lanzando un llamado heroico a su pueblo para defender la ciudad leonesa y encendiendo la llama de la resistencia contra el invasor. Dampier abandonó finalmente León, pero la dejó en llamas, quemó sus archivos y varios edificios públicos. Ese día, doña Paula del Real tomó el tambor como estandarte de valor y coraje. Su redoble resuena en la eternidad como símbolo de la mujer heroica. Hace cientos o incluso miles de años, grupos indígenas del Caribe sur de Nicaragua, posiblemente ancestros de los Miskitus o Kukras, navegaron mar abierto en canoas de madera, impulsados por las corrientes cálidas del Caribe. Mucho antes de que llegaran piratas, colonos ingleses y turistas, las Islas del Maíz ya estaban habitadas por pueblos indígenas que llegaron en canoas. Sí, imagínate eso, familias enteras cruzando el mar sin brújulas ni mapas, solo guiados por las estrellas, los vientos y el conocimiento ancestral del mar. Llevaban consigo lo más valioso de su cultura: semillas de maíz, yuca y plátano, pequeños animales domésticos, fuego guardado con cuidado, y todo su conocimiento agrícola y espiritual. No venían como invasores, venían a sembrar, a vivir, a conectarse con la tierra. Estas islas no fueron siempre playas vacías, fueron parte de redes indígenas que comerciaban entre la costa
y el mar abierto, mucho antes de que alguien hablara de Nicaragua como nación. Pero con la llegada de piratas, ingleses y esclavistas, esta historia fue casi completamente borrada, y su historia es más impactante de lo que muchos imaginan. Durante más de 2 siglos, los misquitos dominaron el Caribe Nica con poder, comercio y política. Los británicos los apoyaron porque eran enemigos del Imperio Español. El resultado, un reino misquito, con su propio rey coronado por Inglaterra, usando corona y todo, traída desde Jamaica. Pero eso no es todo. Para mantener el poder, los misquitos hacían incursiones al interior del país, capturaban indígenas como los mayagnas, y los intercambiaban por armas, alcohol y ropa con los ingleses. Es una parte dura de la historia que casi nunca se cuenta. Y lo más loco, muchos misquitos, hoy tienen nombres en inglés, hablan criollo, son protestantes, y tienen raíces indígenas, africanas y europeas. Un pueblo mestizo, caribeño, y con memoria de lucha. La llegada de Cristóbal Colón a América marcó el inicio no solo del descubrimiento de un nuevo continente, sino de una etapa de poco más de 300 años, en donde enfermedades, esclavitud, explotación y tortura fueron actos cotidianos para muchos de los pobladores nativos colonizados. Con el pasar de los años, los hijos de españoles nacidos en América fueron quienes comenzaron a cuestionarse las acciones que la corona española realizaba en el nuevo continente, inspirándose en los textos del movimiento cultural e intelectual que se desarrollaba en Europa, llamado Ilustración. Uno de ellos fue Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios Ponte y Blanco, mejor conocido como Simón Bolívar, de origen vasco-venezolano. Nació el 24 de julio de 1783 en Caracas, Venezuela. En su familia siempre estuvieron presentes la literatura y las artes. A pesar de quedar huérfano a los 9 años, Bolívar adquirió una educación de calidad gracias a su tutor Simón Rodríguez. Viajó por el continente europeo en un par de ocasiones. En París conoció personalmente a Napoleón y Humboldt, en donde compartió ideas con ellos. Además, hizo el juramento en el Monte Sacro de Roma, en el que proclamó que no descansaría hasta que América fuera libre. Al regresar a América se unió a la revolución independentista que estalló en Venezuela, dirigida por Francisco de Miranda. Sin embargo, al no tener éxito, decidió huir hacia Cartagena, Colombia, donde escribió un nuevo manifiesto que incitaba a la rebelión, corrigiendo los errores de su anterior intento. Luego de irse hacia Jamaica tras su fallido intento revolucionario, en 1819 regresó para vencer a las tropas realistas españolas en la batalla de Boyacá. Obtuvo la independencia de la fundada Gran Colombia, que englobaba a los países de Venezuela, Colombia, Panamá y Ecuador, siendo nombrado presidente. Su ímpetu libertador y las ganas de cooperar en la independencia de Perú lo llevaron a reunirse con José de San Martín, quien ya había liberado a Argentina y Chile, pero sus apreciaciones políticas ocasionaron que no llegaran a ningún acuerdo. Con la partida de José de San Martín hacia Europa, Bolívar obtuvo la independencia de Perú y posteriormente de Bolivia, determinando el fin de la presencia española en toda Sudamérica. Falleció el 17 de diciembre de 1830. Conocido como el Libertador de América, Bolívar tenía la ferviente intención de unificar a toda América del Sur. Sin embargo, varios de los caudillos de los diferentes territorios de la Gran Colombia no estuvieron de acuerdo en las políticas internas constitucionales y años después de su muerte se disgregó el territorio. Con información de Eric Gómez, Notimex. Vinieron a expulsar comunistas y se quedaron a vender milagros. Nos dijeron que Dios había bajado a América Latina para salvarla. Pero no vino solo. Vino con manual de uso, financiamiento externo y estrategia geopolítica. A los campesinos no les llegaron libros, les llegaron Biblias. No fundaron sindicatos, fundaron iglesias. No les hablaron de justicia, les hablaron de pecado. Y no cualquier pecado, uno personal, íntimo, individual. El hambre no era culpa del sistema, era prueba divina. La pobreza, consecuencia del alma tibia. Y así, en el corazón del continente más saqueado del planeta, se instaló la fe como anestesia. Una fe que no denuncia, consuela. Una fe que no organiza, resigna. Una fe que, financiada desde Washington, convirtió el Evangelio en sedante. Durante los años más crudos de la Guerra Fría, mientras América Latina ardía en huelgas,
reformas agrarias, movimientos estudiantiles y curas que predicaban desde las fábricas, la CIA entendió que la represión directa era costosa. Matar un líder sindical era escandaloso, pero infiltrarlo con un pastor sonriente era elegante. Por eso fundaron iglesias. No en sentido figurado, literal. Patrocinaron misiones evangélicas, trajeron pentecostales, financiaron templos, imprimieron Biblias con tinta geopolítica. Mientras algunos soñaban con el reino de Dios en la tierra, otros ya negociaban su ubicación con intereses estratégicos. El evangelismo que aterrizó en América Latina no era una extensión del cristianismo, era su amputación neoliberal. Quitaron la parábola del buen samaritano y dejaron el diezmo. Quitaron el templo expulsando mercaderes y pusieron al pastor bendiciendo empresarios. Quitaron a Jesús con látigo en mano y dejaron a uno con tarjeta de crédito. Dios dejó de ser incómodo para el poder, se volvió socio, la espiritualidad se privatizó. Y la culpa, que antes era estructural, se convirtió en empresa emocional. Ya no había pobres porque el sistema excluía, sino porque el alma fallaba. Ya no había opresores, solo tentaciones. Ya no había política, solo salvación. El nuevo evangelio no era liberador, era contable. Dios quiere verte prosperar, decían los pastores, mientras cobraban en efectivo. La redención tenía precio, el milagro también. El púlpito se volvió escenario, la prédica, coaching, y el diezmo, inversión. Los casos abundan y se repiten con patrones que no necesitan profecía. En Brasil, los sectores más pobres pasaron de las comunidades eclesiales de base, que organizaban cooperativas, a mega iglesias que vendían aceite ungido. En Guatemala, los evangelistas apoyados por los militares predicaban obediencia mientras se ejecutaban masacres. En Nicaragua, mientras los sandinistas luchaban contra la dictadura de Somoza, los pastores hablaban de los peligros del marxismo, con fondos que venían, directa o indirectamente, de agencias de seguridad de Estados Unidos. El Plan Banzer, diseñado por dictadores y teólogos alineados con intereses norteamericanos, dejó claro el objetivo: despolitizar la fe, transformar al cristiano comprometido en creyente obediente, al pobre organizado en pecador redimido, a la comunidad movilizada en público dócil. No era religión, era estrategia, no era evangelio, era ingeniería emocional. El enemigo ya no era la injusticia, era el demonio. Y al demonio no se lo enfrenta con huelgas, se lo vence con ayuno y oración. El conflicto se privatizó. El infierno se volvió interior. Y el sistema quedó intacto. Lo que no pudieron desarmar con dictaduras, lo lograron con canciones. Lo que no silenciaron con censura, lo calmaron con prédicas. El nuevo orden espiritual decía: no cuestiones al patrón, honra a tus autoridades, y si sufrís, agradece porque Dios te está probando. El mensaje era claro: la culpa es tuya, la salvación también. Nadie más tiene responsabilidad, ni el Estado, ni el capital, ni la historia. Solo vos y tu alma. Y mientras tanto, los templos crecían como franquicias, los pastores se volvían millonarios, las campañas políticas se hacían desde el púlpito. Y la iglesia, que antes albergaba rebeldes, ahora ungía presidentes que prometían orden, armas y Biblia en mano. No fue casualidad, fue arquitectura. Nos vendieron una cruz sin contexto, una fe sin pueblo, un Dios sin justicia. Nos enseñaron que rezar era más revolucionario que organizarse, que obedecer era más virtuoso que dudar, que llorar era mejor que resistir. Y así, mientras se expandía el hambre, también se expandía el evangelismo. No porque curara, sino porque distraía. No porque liberara, sino porque acomodaba. No hay que ser teólogo para entender el mecanismo. Hay que ser lúcido. Hay que mirar el mapa y ver que donde antes había conflicto social, hoy hay templo. Que donde antes se hablaba de reforma agraria, hoy se habla de prosperidad espiritual. Que donde antes se reclamaba justicia, hoy se predica obediencia. Lo que llamaron crecimiento evangélico fue, en muchos casos, desmovilización planificada. Lo que llamaron avivamiento fue anestesia.
Lo que llamaron milagro fue fuga. El cuerpo dejó de importar, la estructura también. Solo quedó el alma, flotando sola, culpable de todo. Y mientras tanto, la CIA cerraba informes satisfechos. Porque no hacía falta más represión si el pueblo se autovigilaba en nombre de Dios. Porque no hacía falta más censura si los fieles repetían que toda autoridad viene de lo alto. Porque no hacía falta más deuda si la culpa ya hipotecaba hasta el alma. No se trató solo de religión, se trató de control, de narrativa, de reemplazar la política con oración, la historia con versículos, la organización con show espiritual. Y funcionó. Funcionó tan bien que hoy seguimos repitiendo que el problema está en el corazón del hombre, cuando siempre estuvo en las estructuras que lo aprietan. El negocio de la fe fue el negocio del silencio, y América Latina se llenó de templos mientras se vaciaba de conciencia, porque cuando la injusticia se convierte en prueba divina, el poder duerme tranquilo, y nosotros, mientras tanto, cantamos alabanzas en idioma extranjero. Texto escrito por Manuel Fernando González Villamil. ¿Lo sabías? Mohamed Ali, el difunto y leyenda del boxeo mundial, dio este discurso magistral frente a todos los Estados Unidos de América cuando fue reclutado para ir a la guerra. No voy a esquivar. No estoy quemando ninguna bandera. No voy a correr a Canadá. Me quedo aquí mismo. ¿Quieres enviarme a la cárcel? Bien, adelante. He estado en la cárcel durante 400 años. Podría estar allí por 4 o 5 más, pero no voy a ir a 10.000 millas para ayudar a asesinar y matar a otros pobres. Si quiero morir, moriré aquí mismo, ahora mismo, peleando contigo, si quiero morir. Tú eres mi enemigo, no ningún chino, ni Vietcong, ni japonés. Eres mi opositor cuando quiero libertad. Eres mi opositor cuando quiero justicia. Eres mi oponente cuando quiero igualdad. ¿Quieres que vaya a algún lado y luche por ti? Ni siquiera me defenderás aquí mismo en América, ni a mis derechos ni a mis creencias religiosas. Ni siquiera me defenderás aquí en casa. Muhammad Ali. Aquí no se rinde nadie. La juventud manda, ordena. El pueblo manda, ordena. Y Daniel obedece. ¿Sabías que el arqueólogo Jorge Espinosa Estrada descubrió en 1974 las pirámides de Garrobo Grande y consideró que podrían haber sido de las más antiguas de Nicaragua? Nacido en 1942, formado en Louisiana State University, dedicó más de 6 décadas a investigar la historia profunda de Nicaragua y Centroamérica. En los años 70, trabajó en una cantera de fósiles de fauna prehistórica en El Bosque, Pueblo Nuevo, Estelí, con una antigüedad aproximada de más de 32.000 años. Fue el primer paleontólogo de oficio del país, revelando restos de animales prehistóricos. Y también trabajó en el sitio Angie, en Monkey Point, con una antigüedad probable de más de 7.600 años. Pero fue en Chontales donde encontró las mastabas de Garrobo Grande. Pirámides truncadas, levantadas hace miles de años, evidencias arquitectónicas entre las más antiguas de Nicaragua. Jorge Espinosa Estrada falleció el 12 de agosto de 2025 en Managua, dejando un mensaje claro: amar a Nicaragua es conocerla y honrar su milenaria historia. ¿Sabías que en Nicaragua no hubo momias como en Egipto, pero igual se conservó un cuerpo humano por más de 6.000 años? ¿Y sabes cómo? Con conchas marinas. En Monkey Point, en la costa caribe, se encontró el entierro humano más antiguo del país. Una mujer enterrada hace 6.000 años. Pero lo más increíble es cómo fue preservada. Su tumba fue preparada con piedra volcánica, sedimento con carbón, y un enorme montón de conchas encima. Las conchas no eran basura, eran protección. Neutralizaron la acidez
partes del suelo tropical y crearon una cápsula del tiempo natural. Gracias a eso, su esqueleto sigue casi completo en un clima donde nada suele sobrevivir. Pero esto no es solo una historia de ciencia, es identidad. Esa mujer vivió miles de años antes de la colonia. Es una prueba real de que ya había vida, cultura y conocimiento profundo en estas tierras. Su historia nos conecta con nuestras raíces y desafía la idea de que todo empezó con los conquistadores. Ella nos recuerda que aquí siempre estuvimos. Seguime pa' más historias sin filtros y compartí esto si crees que nuestras raíces merecen ser contadas en este increíble país, Nicaragua. Muchas gracias, eso fue alcalde de Dientes de Colegio Americano. Mucho gusto. Mucho gusto. Pues cuéntenos qué es lo que es esto, qué es lo que pasó aquí. ¿De dónde es su orquesta? Este grupo se llama el Ensamble de Viento del Colegio Americano Nicaragüense y es una clase ahí en el colegio que yo dirijo. Estos jóvenes en su mayoría llevan 3 o 4 años tocando su instrumento. Y esta es la segunda vez que hemos presentado aquí en Galerías. ¿Usted es maestro de la escuela? Sí, correcto. ¿Americano? ¿Tú eres Sí, americano? Sí, yo soy el maestro de ¿Usted le da clase a toda esta gente? Correcto, sí. Ah, bueno, felicidades pues. Muchas Muy bueno. ¿Ya? Y nos gusta que ustedes anden ayudando a Nicaragua a la cultura y a la música. Es un gran placer estar en este bonito país y trabajar con estos talentosos jóvenes. Gracias. ¿Tu nombre? John Spiro. John. John Spiro.
Muchas gracias. Si hay alguien que su vida fue un recorrido por un camino de santidad, es Sor María Romero Meneses, nacida en Nicaragua, para orgullo de los nicaragüenses. Y es que junto a su labor como maestra de música y pintura en el Colegio María Auxiliadora de San José, Sor María inicia una gran obra evangelizadora con los más pobres, dentro de la cual prepara jóvenes misioneros, alumnos suyos, a quienes enviaba a alfabetizar y evangelizar. También funda los oratorios festivos y no hay duda que fueron incontables sus obras. La obra social de Sor María Romero cobra un gran valor a nivel educativo, a nivel asistencial, a nivel de pastoral social, al punto que en Costa Rica muchos de los conocedores de la obra social la han considerado como la pionera de la pastoral social, porque ella, con el lema de San Juan Bosco, dadme almas y llevaos lo demás, lo único que buscaba era ser la hermana cercana, que las personas pudieran ver en las actividades que ella hacía el rostro del buen pastor, de Jesús. Y como toda persona llena de amor, Sor María Romero poseía un espíritu festivo, lleno de alegría y a la vez de gran espiritualidad. Ciertamente que era un espíritu que le caracterizaba a ella como originaria de Nicaragua, donde el temperamento es alegre, es muy jovial, pero sobre todo basado en la esperanza. San Pablo, ¿verdad?, dice que debemos estar alegres, y como se suele decir tradicionalmente, un santo triste es un triste santo, porque tenemos razones muy fuertes para estar alegres. Y Jesús ha resucitado. Si Dios está siempre con nosotros y nos ama, ¿por qué no estar alegre? Todas las personas encontraron siempre en Sor María la sonrisa, la afabilidad, la acogida, el corazón abierto. Por eso los oratorios eran un ambiente de fiesta y de alegría. Siempre se empezaba con el juego, con rifas, con teatro, con cantos. La gente la consideraba extraordinaria, razón por la cual se le atribuyen incontables casos de curaciones inexplicables. Dios le había dotado de muchos dones humanos. Tenía el don de la parapsicología, el don de saber cómo se encontraba la persona en ciertos momentos, y la fe ciega en la presencia de la Virgen fue la que le hizo obtener muchas gracias de sanidad física y espiritual. Muchas personas acudieron a ella y ella les dio el consejo de hacer los 15 sábados en honor a María Auxiliadora, de tomar el agua bendita de la Virgen, de acudir al sacramento de la confesión y de la Eucaristía, y obtuvieron la sanidad. Ciertamente que ella no hace milagros, el santo no hace milagros, pero el santo cree en que Dios puede hacer milagros, en que Dios puede hacer lo imposible, y ella acude con esa fe. Quien acude con esa fe obtiene el milagro. Cabe señalar que su proceso de beatificación primero y luego de canonización se tramita en el Vaticano, manteniendo en expectación a miles de católicos centroamericanos. Para esta mañana les informó Yoconda Gadea. Este centro de medicina nuclear, que ha sido noticia durante mucho tiempo, podría iniciarse su construcción entonces ya 2026. Nosotros eso lo tenemos como un objetivo planteado, finalizar todos los estudios y diseños y cerrar el financiamiento este año y poder dar inicio temprano el 2026 para poder tenerlo en operación en aproximadamente 2 años. Es un proyecto importante que, como te decía, atendería no solo a los hermanos nicaragüenses, sino que tendría la capacidad de poder atender a los que lo requieran también en la región centroamericana, tener alternativas para poder tratarse, pero también es importante reconocer que Rusia en este campo tiene las tecnologías más avanzadas y que las están compartiendo de manera solidaria y fraterna con el pueblo nicaragüense. Miramos a Nicaragua en diversos foros internacionales, en diversos escenarios internacionales. ¿Qué permite esto al país para continuar en esa senda del desarrollo? La participación de nuestro pueblo y gobierno en los diferentes foros, conferencias, exposiciones, intercambios, seminarios que se dan en el extranjero,
y que en los últimos años se han enfocado en estos países hermanos, China, Rusia, que lo ofrecen también de manera solidaria, que lo ofrecen en grandes cantidades también. Eso es muy bueno porque nos ha permitido enviar importantes delegaciones, importante en cuanto a la calidad y cantidad de compañeros que van a recibir estos cursos, pues nos permite fortalecer las capacidades de las instituciones de nuestro gobierno y nos permite también conocernos más con esos pueblos, ese intercambio entre las personas, el poder conocer más de su cultura, ver lo que se logra con los modelos que venimos promoviendo, porque tenemos una visión compartida, ideologías muy similares. Es importante que nuestros hermanos nicaragüenses visiten China, visiten Rusia, visiten Belarus y vean el avance, el desarrollo que hay en estos países que también, igual que Nicaragua, sufren las campañas mediáticas de desinformación. Y una campaña feroz contra China, contra Rusia, contra Belarus, contra Irán, contra estos pueblos que luchan por su soberanía y su independencia, su autodeterminación, así como la hay contra Nicaragua, Venezuela y Cuba. Y por eso es fundamental visitar esos países y ver que tienen no solo avances, sino los mayores avances tecnológicos en la actualidad. Vas a China y te das cuenta que ahí está el desarrollo tecnológico en las telecomunicaciones, están liderando en el mundo entero, y en muchos otros sectores como la construcción también. Tienen los aeropuertos de primera categoría en el mundo, los puertos de primera categoría en el mundo, las tecnologías informáticas, la robótica, la medicina, así en Rusia también, ver esos enormes avances en materia de medicina, pero también ver cómo la gente vive en paz, en tranquilidad, en armonía y en alegría también, porque cuando uno camina por las calles de Pekín, de Shanghái, de Moscú, de San Petersburgo, de Minsk en Belarus, pues ves a la gente contenta, compartiendo con la familia en un ambiente muy sano y con un desarrollo hacia el cual nosotros también aspiramos. Entonces es importante que los compañeros nicaragüenses vean esa realidad, sientan la experiencia y nos motivamos entonces a seguir en esta senda que sabemos que es la correcta y que nos puede llevar a ese desarrollo, que es el desarrollo creemos correcto. Laureano, permítame hacer una pausa comercial en la notificación. Nosotros ya volvemos con más de esta edición especial. ¿Alguna vez te has preguntado cómo un solo libro puede cambiar la historia de la literatura? Hoy te voy a contar la fascinante historia de Azul, una obra que revolucionó la forma en que escribimos y sentimos en español. Imagina Valparaíso, Chile, 1888. Un joven poeta nicaragüense de apenas 21 años está a punto de sacudir los cimientos de la literatura hispana. Su nombre, Rubén Darío. Y su arma secreta, un libro llamado Azul. Pero esto no era un libro cualquiera. Era como si alguien hubiera encontrado la forma de pintar con palabras, de crear música con frases. Darío tomó nuestro español y lo transformó en algo mágico, algo que nadie había visto antes. ¿Te imaginas lo que sintieron los críticos de la época? Estaban desconcertados. Esto es demasiado diferente, decían. Demasiado innovador. Pero lo que no sabían es que estaban presenciando el nacimiento de algo extraordinario. El modernismo. En las páginas de Azul, Darío nos transporta a un mundo de ensueño. Cisnes que danzan en lagos de cristal, princesas que viven en castillos de aire, paisajes que brillan con colores imposibles. Cada palabra está cuidadosamente elegida para crear una sinfonía de sensaciones. Lo más increíble es que este libro no solo cambió la literatura en Nicaragua o Chile, no. Azul tendió un puente invisible entre América y España, uniendo dos continentes bajo una nueva forma de expresión. Era como si de repente, todos los que escribían en español hubieran descubierto un nuevo idioma dentro del propio idioma. Y aquí viene lo más sorprendente. Más de 130 años después, Azul sigue siendo tan relevante como el primer día. Sus páginas continúan inspirando a nuevos escritores, sus versos siguen emocionando a nuevos lectores. Este no es solo un libro sobre cisnes y princesas, es un testimonio del poder que tiene la juventud para cambiar el mundo.
de cómo la innovación puede vencer al escepticismo, de cómo la belleza puede trascender fronteras y tiempo. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle like y suscribirte para más relatos sobre los libros que cambiaron nuestra historia. ¿Conocías Azul? Cuéntame en los comentarios qué otros libros crees que han revolucionado la literatura. Welcome to Nicaragua. Y dicen que son de una raza inferior los migrantes y colectivizan culpas en ellos como hicieron con los judíos y los llaman terroristas e inferiores y ladrones, narcotraficantes todos, dicen. Cuando la mayoría de los narcotraficantes son rubios y de ojos azules y guardan sus enormes fortunas en los bancos más grandes del mundo y no viven en Bogotá, ni en Caracas, ni en el Caribe, ni en Gaza, sino que viven en Miami, son vecinos del presidente de los Estados Unidos, y viven en Nueva York, y en París, y Madrid, y en Dubái. Viven donde hay lujo, no pobreza. Pero los misiles los tiran donde hay pobreza y no donde hay lujo. Mentira que el Tren de Aragua es terrorista. Solo son delincuentes comunes en forma de banda, agrandados por la estúpida idea de bloquear a Venezuela y quedarse con su petróleo pesado y ya venenoso. Los migrantes no son delincuentes, no tienen que llevarlos a campos de concentración ni expulsarlos encadenados. La migración no es sino el producto del bloqueo a los países más pobres como Irak o Irán o Cuba o Venezuela. El bloqueo económico no es más que un genocidio. La migración no es sino el producto del empobrecimiento de los países más pobres por una deuda impagable y codiciosa. La migración no es más sino la consecuencia de las guerras y las invasiones
por el petróleo desatadas por Estados Unidos y la Europa de la OTAN. La migración no es más sino la consecuencia de la crisis climática que transita a colapso y que deja sin agua las tierras del trópico, porque al aumentar el calor se evapora el líquido vital. La solución a la migración no es otra, o muy diferente, a las cadenas, a las cárceles, a los misiles. No hay raza superior, señores. No hay pueblo elegido de Dios. No lo es ni Estados Unidos ni Israel. Ignorantes fundamentalistas de extrema derecha piensan así. El pueblo elegido de Dios es la humanidad toda. Usan la migración como excusa para no hacer nada contra la crisis climática que barre cada día con la vida. Buscan la migración para ganar votos de blancos y viejos y viejas, pero para desde el poder ocultar que hay que acabar con el consumo del carbón y del petróleo y lo incentivan para taladrar y taladrar y taladrar. En esta ocasión, la Ruta TV visitó la ciudad de Córdoba, ubicada en España. Córdoba es una ciudad y municipio español en Andalucía, la capital de la provincia homónima, situada en una depresión a orillas del Guadalquivir y al pie de la Sierra Morena. Alberga una población de 322.811 habitantes, siendo la tercera ciudad más grande y poblada de Andalucía tras Sevilla y Málaga, y la 12ª de España. Su área metropolitana comprende los municipios de la capital junto con los de Almodóvar del Río, Guadalcázar, La Carlota, Ovejo, Villafranca de Córdoba, Villa Jarta y Villaviciosa de Córdoba, albergando una población total de 354.202 habitantes para el año 2022. La 23ª ciudad más poblada de España. Fundada por los romanos a mediados del siglo X a.C., se convirtió en la capital de la Hispania Ulterior en tiempos de la República Romana, además de la provincia bética, siendo una de las ciudades más prósperas y cultas del Imperio Romano. Tras la invasión musulmana de Hispania en el siglo VIII, la ciudad se alzó como capital del Emirato de Córdoba, mientras que en el siglo X, durante el Califato de Córdoba, se convirtió en una de las principales ciudades del mundo, tanto en población como por sus avances médicos, matemáticos, artísticos, filosóficos, literarios y en ciencias. Contaba con una importante comunidad cristiana y judía que fue menguado con el tiempo debido a la represión por parte de las autoridades musulmanas. Con la reconquista castellana de 1236 por Fernando III, Córdoba regresó a la fe
y a costumbres cristianas medievales. Actualmente Córdoba es una de las ciudades con más elementos declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO a nivel mundial, al tener 4 elementos incluidos en la lista mundial de la UNESCO. El centro histórico de Córdoba, la ciudad califal de Medina Azahara, la fiesta de los patios cordobeses y el primero de todos, la mezquita catedral de Córdoba, fue incluida en 1984 en la reputada lista. Esta es la catedral. Elemento que sería ampliado en 1994 a todo el casco histórico que rodea la ciudad. La fiesta de los patios cordobenses fue designada Patrimonio Cultural de la Humanidad en diciembre de 2012. Tiene uno de los cascos históricos más grandes de Europa, con 246.73 hectáreas con monumentos dotados desde época romana. El asentamiento poblacional en la zona se remonta al Calcolítico superior, que tiene unos 5.000 años de antigüedad, y en el primitivo asentamiento de la colina de los Quemados, actualmente Parque Cruz Conde y Ciudad de los Niños, donde quedan algunos restos arqueológicos. Repartidos por toda la ciudad se encuentran los denominados triunfos de San Rafael, monumentos que muestran la devoción hacia el arcángel Rafael, custodio de la ciudad. La mayoría se encuentra en los accesos de la ciudad, como el Puente Romano o la Puerta del Puente, o en la antigua estación de trenes, puesto que es el patrono de los viajeros. Además, también existían retablos al aire libre, del que actualmente solo se conserva el altar de San Rafael en la calle de los Mineros. Ajá. Córdoba se la conoce como la ciudad de las tres culturas, judíos, musulmanes y cristianos. Han dejado una huella bien visible hasta el día de hoy, en esta actualidad. Basta caminar por sus veredas, prestar atención a su entramado urbano o a los detalles de sus fachadas para poder apreciar este legado.
un paseo en las antiguas calles de Córdoba llenas de cultura y tradición para poder disfrutar de los diferentes platillos españoles en ese lugar. En el casco histórico de Córdoba aún pueden observarse los vestigios de una ciudad que pareció nacer para ocupar un papel central en los grandes imperios que se han ausentado en la península ibérica. Así, Córdoba fue la capital de Hispania ulterior en tiempos de la República Romana, como mencionamos anteriormente, y de la provincia bética. También durante la Edad Media y el Renacimiento fue una ciudad ilustrada.